Hoy tengo el gusto de reencontrarme con una persona muy especial para mí. Fue un destacado alumno en la Universidad Marítima y he seguido revisando cómo ha remado en esa búsqueda por la excelencia. Me refiero a Douglas Contreras. Como siempre suelo decir, mis alumnos me han dado muchas satisfacciones y Douglas es uno de ellos. Es una persona que no solamente registró un compromiso en las aulas de clases, sino que hoy nos demuestra su compromiso con el mundo marítimo. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo Rama Venezolana y a usted, doctora María Gracia, por invitarme. Bueno, para mí es un honor participar en este grandioso proyecto de difusión digital. Este es un proyecto que nos da la mejor muestra de los cambios profundos, tanto de fondo como de forma que está sufriendo la humanidad en este momento en lo que refiere a digitalización y los que por supuesto al mismo tiempo no escapa una materia y un sector, ¿no?, tan importante como lo es el sector marítimo. Douglas está entonces con nosotros para conversar de un tema sumamente interesante, pero antes quiero que nos comentes qué estás haciendo en la actualidad. Y esto con la finalidad de registrar los proyectos tan interesantes con los cuales estás vinculado en este momento. Y necesito que hagamos este paréntesis porque es muy importante que las nuevas generaciones, esas que están por definirse qué estudiar, entiendan lo maravilloso que puede ser en este momento conectarse a nuestros posgrados de Derecho Marítimo, tanto en la Universidad Central como en la Universidad Marítima del Caribe. Bien, actualmente trabajo como abogado corporativo para la empresa White Ocean Offshore, empresa dedicada a la consultoría marítima especializada en actividad mar adentro u offshore, quienes, bueno, han sido para mí una gran escuela. Cursé y actualmente soy tesista del posgrado de Comercio Marítimo Internacional, mención negocio marítimo de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante, en el que estoy desarrollando el trabajo de grado precisamente referente a blockchain y criptoactivos en el negocio marítimo. Y finalmente este año fui invitado a participar como director financiero al equipo John Ship Venezuela de John Ship International, con quienes se está desarrollando un bonito trabajo de promoción y desarrollo del impulso de jóvenes en el sector marítimo. Douglas, después de este interesante preámbulo, ¿qué te parece si entramos en materia y nos explicas de una forma práctica lo que es el blockchain? Ciertamente es un término muy abstracto, pero que ha comenzado a tener una vigencia en nuestro mundo y en el mundo financiero. Sé que se nos ha dicho que el blockchain está revolucionando la economía y está revolucionando otras áreas, como por ejemplo la portuaria. Y ciertamente podemos decir que está de moda y que parece que ha llegado para quedarse. Entonces, en este sentido, ¿qué te parece si nos explicas de una forma breve en qué consiste el blockchain? Porque cuando comencé a escucharlo, lo primero que registré es que eliminaba intermediarios y que había una descentralización de todas las gestiones. Pero también he comenzado a escuchar que blockchain está asociado con transacciones mucho más seguras, con imposibilidad de que diestros hackers puedan penetrar dentro de estas operaciones. En fin, es importante situarnos dentro del tema del blockchain para continuar. Bien, doctora, para entrar en materia, creo que es importante que iniciemos comentando lo referente a la palabra blockchain. Debemos entender que blockchain es un término acuñado y popularizado por una comunidad entusiasta de tecnólogos y criptógrafos, todos ellos activistas en torno a un neologismo que hoy se denomina como criptoeconomía. Estas personas, producto de la interpretación de un documento denominado White Paper o Libro Blanco de Bitcoin,
en el que se establece o define de manera simplificada el funcionamiento de un protocolo que recoge toda una sincronización de tecnologías ya preexistentes, como lo son, por ejemplo, la criptografía, servidores de marcas de tiempo y la prueba de trabajo o proof of work. Este documento describe todo este entramado tecnológico en un término denominado Chain of Block, que lo podemos visualizar en uno de los párrafos del documento, que en español Chain of Block lo podemos traducir como bloques en cadena. Y es en este momento cuando estas personas deciden acuñar y dan nacimiento a esta palabra que ha sido usada mercadotécnicamente como blockchain, que en español podemos traducirlo como cadena de bloques. Por ello, doctora, creo que contradictoriamente es importante que destaquemos que en orden de prioridades, ese instrumento que para nosotros suena lingüísticamente caricaturesco, creado para transferir valor como efectivo electrónico de persona a persona, denominado Bitcoin, es quien ha provocado toda esta revolución tecnológica financiera. Y al contrario de cómo se cree, es el verdadero génesis digno de estudio y el protagonista, gracias a sus propiedades open source o de código abierto, ser el responsable de darnos a vislumbrar las propiedades que por supuesto también tiene ese protocolo que ahora se denomina blockchain. Por supuesto, este también ha sido adoptado y desarrollado para otros usos diferentes a la transferencia de valor como lo es Bitcoin, porque principalmente tiene propiedades de inmutabilidad, que en el caso que nos atañe pueden brindar beneficios muy pero muy importantes en la industria marítimo portuaria internacional, como evidenciaremos más adelante. Considerando que el blockchain es una herramienta tecnológica, ¿por qué no hablamos de sus antecedentes y ponemos algunos ejemplos que nos permitan registrar cuál ha sido hasta el momento el uso del blockchain? Entre los antecedentes importantes del uso de blockchain en el sector marítimo, que podemos destacar se encuentran en pleno desarrollo. Tenemos un ejemplo como el del gigante del transporte marítimo, la empresa Maersk, quienes ya a mediados de 2017 sufrieron un ataque importante en cuanto a su ciberseguridad. Este ataque a Maersk les representó aproximadamente entre 150 y 170 millones de euros. Maersk, al ver esta vulnerabilidad, decidieron ver a blockchain como una herramienta que pudiera mitigar esos riesgos de ciberseguridad y es entonces cuando firman una alianza con IBM en su proyecto Tredelens, que está destinado básicamente a interconectar a los actores del transporte de mercancías marítimas, específicamente el área contenedorizada. Actualmente este proyecto ya ha incorporado aproximadamente entre 200 empresas, más de 20 operadores portuarios, autoridades portuarias de países como Arabia Saudita, Singapur, Australia, Perú, Países Bajos, entre otros. Ya han registrado para la fecha aproximadamente 154 millones de eventos en su blockchain. Creo que este proyecto ha avanzado pragmáticamente a un ritmo que me atrevería a decir va superior al alcance del desarrollo normativo que se pueda estar estableciendo para la aplicación de este tipo de tecnología por parte de las autoridades. Uno de los puertos importantes que ya ha decidido dar el paso a la digitalización es el puerto de Valencia, España. Ellos también han firmado una alianza estratégica con el proyecto Tredelens, proyectándose a la disminución de los manuales de logística portuaria y acceder a documentos en tiempo real por parte de todos los actores, como son las aduanas, transportistas, empresas navieras, entre otros, que ellos esperan con este proyecto reducir aproximadamente hasta un 40% en los tiempos de la logística, además de lograr simplificación de trámites y reducir los costos del uso del papel. Sin embargo, en mi opinión personal, doctora, estas implementaciones, si bien son un gran avance para la industria marítima, creo que presentan retos de unificación de criterios por parte de los estados rectores por el uso de blockchain.
ya que blockchain, el libro de contabilidad distribuido que usa el proyecto Tredelens, está planteado y desarrollado por MERS y financiado por IBM. Esto representa que los nodos de esta blockchain están administrados por una red privada, contraviniendo el principio de descentralización con el que fue creado blockchain en un principio con la salida de Bitcoin al mundo tecnológico. Y por ende ya vienen manifestando algunos sectores que esto pudiera causar problemas de monopolio en el control de los procesos entre las grandes competidores del mercado de transporte marítimo. Otro ejemplo importante que se puede destacar es el laboratorio de blockchain marítimo, Maritime Blockchain Labs. Este proyecto es financiado por la Fundación Lloyd Register, quienes ya han avanzado en un desarrollo de aplicaciones blockchain para la trazabilidad de las calidades de petróleo en las transacciones internacionales. Este proyecto permitiría mejorar la confianza de los compradores internacionales sobre la información veraz y oportuna de las calidades de los productos al momento de las compras de estos activos energéticos. Entre otros de los desarrollos importantes que está la trazabilidad de la certificación del agente de mar, un tema importante, por ejemplo, para nuestro caso en Venezuela, poder integrar empresas, estados rectores y marinos mercantes en un sistema distribuido que permite eficacia y eficiencia en la verificación de los datos del personal al momento de ser contratados laboralmente. Tampoco se nos puede escapar abordar el tema de los contratos de fletamento inteligente, un tema que está en el tapete actualmente para las empresas de brokeraje marítimo, quienes ahora deben enfrentarse a la adaptación de conocimientos que integren el uso de tecnología blockchain, monedas virtuales y el Internet de las cosas para el desarrollo de estos contratos. Podemos vislumbrar también de lo anterior que todos estos ejemplos se alinean perfectamente a las políticas OMI sobre el Convenio de Facilitación Internacional del Tráfico Marítimo y sus enmiendas FAL 65. En el caso de Venezuela, creo que la implementación de blockchain en nuestra industria marítima, viendo los ejemplos internacionales que se han desarrollado, puede significar la reducción importante en el tiempo de la recuperación de nuestro sector marítimo, pero es importante tener en cuenta que se requiere de mucha inversión en infraestructura tecnológica, buena infraestructura en materia de Internet, que soporte esta adaptación de los puertos a las exigencias que demandan las nuevas tendencias y la disposición colaborativa, por supuesto, de todos los entes y los actores del sector que se involucren a ser parte del desarrollo e implementación de estas soluciones tecnológicas. Aún así, resulta que por si fuera poco, también es imperante destacar que el avance que propende la utilidad de estos instrumentos no solo atañe a esa llamada disrupción tecnológica que mucho se menciona y que se cree solo se refiere a los ejemplos del uso de blockchain enfocado a la tecnología del libro de contabilidad distribuido para la integración y facilitación de las comunicaciones y trámites interinstitucionales de los actores del negocio marítimo, sino que además presenta la oportunidad, como ya lo han hecho otros sectores de la economía mundial, de que la industria marítima voltee también a ver las potencialidades del uso alternativo de un instrumento económico de transferencia de valor que ha sido ampliamente discutido por la escuela de pensamiento económico, una de las más importantes como es la Escuela Austriaca de Economía, cuyos estudiosos modernos hoy han planteado teorías importantes en literaturas contemporáneas en torno al fenómeno económico que representa Bitcoin en el mundo. Bitcoin es un instrumento que evidencia ser verdaderamente global al estar descentralizado y distribuido entre sus usuarios en el mundo. Por lo que este es un tema, doctora, que pienso nuestro sector marítimo debe estudiar con mucha seriedad, aperturar el debate y discutir, debido a que ya existen actores privados, como el ejemplo reseñado en el portal de noticias internacional Bloomberg, de la empresa naviera transnacional Baramar LTE, quienes ya han realizado el ejercicio económico del fletamento de sus buques y la prestación de sus servicios usando Bitcoin como instrumento de pago. Inclusive,
la Organización Marítima Internacional, para septiembre de 2019, en su circular 4025, convocaron a un programa de discusión sobre la toma de conciencia de los potenciales beneficios que puede representar blockchain y los criptoactivos para la industria marítima. Asimismo, otros actores internacionales como la Comisión Económica de las Naciones Unidas de Europa deciden estudiar formalmente ese documento llamado White Paper de Bitcoin, debido a esa influencia importante que cobra cada vez más fuerza en las transacciones con el uso del instrumento específicamente en Europa. En Venezuela, por ejemplo, ya tenemos avances por parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos que han desarrollado un excelente trabajo con un boletín que salió hace poco sobre la aplicación en el tratamiento contable de la tenencia de criptoactivos en los estados financieros preparados de acuerdo con BENIF y la presentación de estos estados financieros medidos en criptoactivos. Esto presenta la necesidad ineludible, doctora, del establecimiento de mesas técnicas de profesionales del área legal, del área tecnológica, financiera, administrativa y contable, por supuesto, que hacen vida en este sector, en el sector del negocio marítimo, y que desarrollen, para que se desarrolle un estudio holístico que permita el mejor aprovechamiento de las potencialidades de estos instrumentos tecnológicos y financieros, como es el uso de Bitcoin para la transferencia de valor. Es importante también destacar que no se trata de que esto es una visión a futuro, se trata de que esto ya es el presente y desde ya se puede brindar, por ejemplo en Venezuela, a agencias navieras, compañías navieras, operadores portuarios y a las empresas que desarrollan actividades conexas del negocio marítimo, soluciones financieras alternativas con el uso de criptoactivos como Bitcoin, y la recomendación que hacemos desde acá es que estas empresas promuevan la creación de unidades de blockchain y criptoactivos dentro de sus estructuras organizacionales que ya les permitan adaptarse y estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos que tenemos ya encima, y que inclusive puedan ser estas empresas antifrágiles ante la situación actual y sean resilientes a lo que ha ocasionado el efecto de la paralización del mundo producto del COVID-19 en el sector económico. Douglas, ¿qué te parece si después de revisar estos casos concretos regresamos al tema portuario y hablamos cómo influye el blockchain en los puertos Smart Port o en los llamados puertos de quinta generación? Ok, veámoslo de la siguiente manera. El mundo actualmente depende de un ecosistema comercial de gran escala y complejidad, donde se movilizan más de 16 trillones de dólares en bienes al año. Pero la industria está demasiado desarticulada, demasiado descoordinada, resultando entonces en problemas como informaciones inexactas, retrasos en los envíos, imprevisibilidad y en algunos casos inclusive hasta en fraude. El proyecto ThreadLens, que es la referencia actual del uso de blockchain en la industria marítima y quienes han integrado la mayor cantidad de actores en lo que para los puertos inteligentes y puertos de quinta generación se denomina como Port Community System, en su plataforma lo que persiguen básicamente es reducir esa fricción en las comunicaciones y trámites que se efectúan bilateralmente entre los actores de la industria, quienes antes manejaban la data mediante concepto de silos de información, donde al estar esta información en manos de un actor y al mismo tiempo no estar en disposición de otro que también requiere esta información para el desempeño de su rol en la logística del transporte, se producen entonces retrasos importantes que se traducen en costos que al final del día afectan a todos los involucrados. TradeLens a la fecha maneja alrededor de 18 tipos de documentos que interactúan en la logística del transporte y que están siendo registrados en este momento en tiempo real más de 1.5 millones de eventos diarios en su blockchain. Ahora, ¿cómo se accede a estos eventos? A estos eventos se accede a través de una interfaz de software donde están participando en tiempo real transportistas, fabricantes, minoristas, agentes de carga, puertos, terminales,
aduanas, autoridades gubernamentales, empresas de transporte terrestre y todos ellos compartiendo información de manera colaborativa. Ahora, ¿a qué información se accede? Los datos a los que se acceden son, por ejemplo, datos del contenedor, datos de la carga, cuándo ha sido abierto un contenedor o cuándo ha sido cerrado, el tiempo estimado de llegada de una carga, la temperatura del contenedor en caso de ser equipos refrigerados, inspecciones realizadas a este contenedor, la verificación obligatoria del peso bruto de los contenedores, la reserva de booking, conocimiento de embarque y cualquier otro documento asociado al envío al contenedor e inclusive a la carga que alberga este contenedor. Ahora, todo esto es aportado por los actores responsables de suministrar esta información, pero no solamente a ellos, sino que inclusive se integran en estos modelos actores como los datos que se aportan a través del Internet de las cosas. Es importante destacar que si bien la información se transmite de manera colaborativa, esta interfaz está programada para mostrar esta información solo a quienes deben tener acceso y en el momento en el que deben tener acceso a esta información. Todo esto es permitido por el proyecto Trailens gracias a un modelo de anclaje de confianza, donde básicamente los principales actores que interactúan en estos sistemas corren un nodo de la red privada que permite establecer el consenso de que la información está siendo liberada de manera fiable y correcta a quien corresponda. Esto permite básicamente soluciones eficaces, sobre todo en los casos en que se presentan imprevistos, donde, por ejemplo, en una ruta comercial exista la necesidad de hacer un transbordo de mercancía producto de una avería, reduciendo el tiempo en la toma de decisiones y, por supuesto, estas decisiones sean más eficientes por parte tanto de los transportistas como de los cargadores, las aduanas, las autoridades portuarias, para restablecer que el envío llegue lo más cercano a los tiempos estimados. Ahora bien, Trailens, por supuesto, no es la única iniciativa blockchain que existe en el mercado. Existen actualmente muchos otros proyectos que se están sumando a las soluciones blockchain y que permiten además aportar otras características y otras soluciones más específicas y especializadas para otras áreas de la gama amplia de actividades que se desarrollan en la industria marítima. Y por supuesto, esto presenta retos de unificación de criterios en el desarrollo de la tecnología blockchain aplicada a la industria marítima. Sin embargo, lo que se estima o lo que se espera es que exista una estandarización del desarrollo blockchain por parte de organizaciones internacionales como la Organización Marítima Internacional, donde se logre una interoperabilidad entre estas soluciones blockchain que se desarrollen en la industria marítima. Douglas, hemos escuchado que bajo esta plataforma se registran datos a través de una red peer-to-peer. Se nos dice además que a través de esta herramienta se realizan transacciones y operaciones confiables y difíciles de hackear. Tal vez lo que requerimos ahora es que nos des unos ejemplos concretos para que nuestros escuchas entiendan qué es lo que está cambiando y qué se está logrando a través del blockchain. Ahora bien, hagamos una ejemplificación de cómo pudiera funcionar blockchain y cómo se integran los contratos inteligentes, por ejemplo, en la exportación de petróleo desde Venezuela a China. Resulta que tanto exportador e importador, junto con sus bancos, se ponen de acuerdo en descargar todos esos factores de confianza que antes dependían de toda una serie de instrumentaciones documentales que antes se hacían de manera física o también ya estaban electrónicas, pero que eran un poco complejas o un poco tardías en su ejecución efectiva. Entonces se descargan todas en un contrato inteligente, en un smart contract basado en blockchain, donde se establecen esos acuerdos a los que han llegado las partes por la compraventa del crudo. Resulta que en estos contratos inteligentes se intenta reflejar estas cláusulas del contrato en el que, por ejemplo, en el momento de la carga del crudo en el puerto de origen, un sensor en los tanques del buque arroja una medición exacta de la carga que se está albergando en los tanques.
y resulta que esta carga es inferior a la estimación de las cantidades que se negociaron al momento de establecer el contrato. Por lo que, por supuesto, esto reduciría el costo de la carga, por ejemplo, en un 1%. Esto sería posible o es posible gracias a que en el buque este sensor que está emitiendo esta señal en los tanques está conectado a internet y a su vez se conecta transmite la información como un oráculo, aportándole información a este contrato inteligente que por supuesto a su vez está también conectado a internet. Por lo cual esta información validaría los eventos que se están registrando en la blockchain. Pero resulta que además no solo es la medición de los tanques, sino que eh, resulta que la carga llega con demoras al puerto de destino y por lo tanto se da otro descuento, por ejemplo, de un 2% sobre la carga. Entonces, esto lo que permite es la automatización y el ajuste de todas las condiciones que se están dando y todas estas variables que están ocurriendo y que intervienen en el transporte. Y como todas las partes establecieron su voluntad de usar un contrato inteligente, están de acuerdo en regir su confianza en los resultados que arroje la tecnología y que además pueden ser validados por la inmutabilidad de la información que está replicada en los sistemas blockchain. Recordemos que si se incurre en el caso de demora, así como se puede detectar esta información por el geoposicionamiento satelital del buque, asimismo un sensor que esté por parte de la autoridad portuaria que estaría interconectado a este sistema blockchain colaborativo puede emitir una señal de segunda verificación para que este contrato inteligente pueda registrar en la blockchain y firmar avalando el momento exacto en el que ha llegado la carga. Entonces, al finalizar la operación, al finalizar esta operación de transporte, el contrato inteligente va a emitir una orden al banco para que pague la cantidad que se acordó en el contrato menos un 3% producto de estas eventualidades ocurridas en el transporte. Esto lo que permite es que no existan disputas posteriores a la operación de transporte, sino que la demora se ejecuta inmediatamente en tiempo real al cierre de la operación del transporte. Esto podemos transportarlo inclusive a empresas, por ejemplo, empresas de seguro, quienes evolucionarían a un contrato de seguro inteligente en el que las pólizas se ajusten específicamente a la aventura marítima a la que va a estar expuesto el naviero, en este caso, por ejemplo. Douglas, y ciertamente blockchain está asociado a todo lo que tiene que ver con fidelidad, seguridad, pero ¿qué nos puedes reportar tú en cuanto a los riesgos que pueden surgir con esta nueva plataforma? Ahora, pero me pudieran decir, ¿qué pasa si trucan los sensores? ¿Qué pasa si un hacker afecta o ataca un hardware que está conectado al Internet de las cosas en el buque? Bueno, precisamente esto va de la mano con las férreas políticas de ciberseguridad que está implementando OMI y que están integrándose a los sistemas de gestión de seguridad como condición importante para concebir a los buques como navegables. Douglas, y ya para finalizar, ¿qué te parece si nos dices unas cortas conclusiones que nos permitan resumir toda esa importante información que nos has estado dando sobre blockchain? Blockchain viene a simplificar estos procesos, viene a establecer mecanismos tecnológicos y de confianza que antes estaban en manos de un notario o un tercero confiable. Y esto lo podemos ver en el mundo del fútbol, por ejemplo, donde antes un árbitro solo se valía de su visión humana para determinar una posición adelantada o determinar una falta en el campo de juego. Pero ahora se asisten con tecnologías como el Video Assistant Referee, el famoso VAR, que estoy seguro no permitiría algo como lo ocurrido en el Mundial de México del año 86, donde Maradona metió aquel llamado gol de la mano de Dios. Blockchain permite un escenario donde todos los actores del negocio marítimo
de manera colaborativa puedan validar información en tiempo real de los acontecimientos, comunicaciones y trámites que ocurran en la logística del transporte, permitiendo así mejorar los tiempos en las tomas de decisiones y que a su vez influyen en materia de mitigación de riesgo y permiten validación de ocurrencias en la aventura marítima apoyándose en la tecnología y que estos sirvan de oráculos que aporten información en caso de disputas que se puedan presentar. Todo esto, por supuesto, traduciéndose en optimización y en mayor rentabilidad para la industria marítima. Douglas, muchas gracias por ese valioso conocimiento que has compartido con nosotros. Blockchain termina siendo un tema muy complejo para nuestras generaciones, así que con esta sencilla explicación que has hecho y estos puntuales tópicos que has desarrollado, creo que podemos situarnos dentro de la importancia que tiene el blockchain para la industria marítima. Espero tenerte de nuevo con nosotros y ahora te cedo el espacio para que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, para toda la audiencia estoy a la orden para servirles a través de Instagram como @maritimepisoblockchain. Pueden contactarme, con todo gusto les atenderé. Reitero mi agradecimiento, doctora, por el espacio y permitir promover el desarrollo de estos temas. Quiero felicitarla por el gran trabajo que está llevando a cabo con el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, rama venezolana, en este canal de YouTube. Y bueno, invitarlos a todos nuestros escuchas a mantenernos siempre de caras al mar y bueno, aportando ese valor importante a nuestro sector marítimo venezolano, iberoamericano e internacional. Sin más que agregar, bueno, satisfactoriamente me despido. Muchísimas gracias. Gracias Douglas por el cariño y por esa forma de demostrarme que el trabajo que estamos haciendo en las universidades tiene sus frutos y su recompensa. De verdad ha sido para mí un privilegio y un placer tenerte conmigo en la tarde de hoy. Gracias.